Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Después de varios días que no nos veíamos en directo, recuerden, les pido disculpas nuevo que tuve problemas el jueves pasado en mi barrio con la electricidad, por eso les dejé el video antes de la clase que correspondía ese día, donde vimos el tema más que nada de energía, segunda parte de lo que habíamos visto el día martes, y bueno, y este martes fue feriado, entonces, a ver, dudas, consultas sobre los temas, más o menos los que hemos publicado. Respecto a lo que viene en el curso. Bueno, ya estamos en la parte final prácticamente del semestre. Respecto a los contenidos, por las consultas que puedan haber o dudas, bueno, resumiendo un poco el último tema que hemos visto, recuerden que los contenidos del certamen 2 parten en trabajo y energía, que es un tema que comenzamos a ver en la semana previa al certamen, o la misma del número 1, pero que no se ha evaluado, entonces de ahí en adelante son los contenidos del certamen. Y nos dedicamos a la primera parte a ver trabajo, energía, modelos para movimientos de cuerpo, ¿cierto?, considerados como partículas todavía, carritos, bloques. Después la parte de choque nos metimos harto con los cuerpos que tenían colisiones. Y en la última parte hemos visto más o menos en un mes hacia atrás todo lo que es la parte de cuerpo rígido, que también son contenidos que se evalúan en el certamen número 2, pero lo importante es que revisen bien nuevamente material, no solamente de certámenes dos de otros años, porque como les comentaba, hay temas que hasta la última vez que pudimos hacer la prueba en forma presencial, el 2019, semestre 1, dividíamos el curso en tres certámenes. Ahora, específicamente hay algunos temas que este semestre no vamos a alcanzar a ver de la parte final del curso, pero que sí están considerados, por ejemplo, en varias evaluaciones. Por ejemplo, hay un concepto que se llama cantidad de movimiento angular. El material está disponible, va a estar en la unidad 6 una presentación de eso. También, lamentablemente, el tema de oscilaciones no nos dio tiempo para alcanzar a verlo. Una de las explicaciones claramente que tenemos mucho menos clases que cuando teníamos clases presenciales, semestres normales, o hasta el semestre pasado que también fue online, pero tuvimos más clases, por lo tanto lo pudimos ver en detalle, pero lamentablemente lo conversamos también en la reunión con los profesores, los contenidos que vamos a evaluar hasta el certamen número 2 es hasta lo que vamos a trabajar hoy día, que es la parte de la dinámica de la rotación de cuerpo rígido. O sea, hoy día vamos a trabajar a full entre hoy y el día martes, eh, revisar la última presentación que está disponible ahí, donde se habla del concepto de torque, cómo lo relacionamos con el momento de inercia, con la aceleración angular. Entonces, hasta ahí serían los contenidos oficiales de certamen número 2, que recuerden el próximo viernes, también va a ser en el mismo horario, a las 19 horas, un formato similar al certamen número 1. Y para el control de mañana, y como está anunciado desde el lunes, obviamente lo que vamos a trabajar hoy día, y lo van a ver también esto más en la ayudantía la próxima semana, tampoco se evalúa mañana. Mañana el control llega hasta la clase número 22, que fue la semana anterior, hasta lo que está revisado en la presentación, que fue la última que miramos un poco en la clase de la semana pasada, donde tiene que ver con el concepto de energía cinética de rotación. Eh, También trabajamos ahí en detalle el concepto de momento de inercia, que a través del tema de energía lo dedujimos en base a las velocidades angulares, ¿cierto? Voy a compartir por mientras la última presentación que tuvimos en esta, acá, ¿cierto? Parte de esta presentación de momento en angular, o sea, perdón, de movimiento con aceleración angular, con velocidad angular, pero con el tema especialmente de energía. Y un poco, haciendo un pequeño resumen, voy a recordar un poco como hemos tenido poca clase en la última semana. Recuerden que en esta parte de rotación, lo que estamos trabajando nosotros es ahora cuerpos que en el modelo ya no los consideramos como una partícula, como si fue en la primera parte del curso, donde independiente de la masa del cuerpo, de la forma, todos los cuerpos tenían una masa, tenían fuerzas que actuaban, ya, y en los modelos de la parte dinámica, también en la parte de energía o de aceleración, nos preocupábamos de un cuerpo que no tenía dimensiones, o sea, no nos importaba la forma ni cómo estaba el cuerpo unido a otro, básicamente a través de cuerdas, contacto, pero también teníamos un modelo donde todas las poleas, por ejemplo, eran cuerpos que considerábamos ideales. Y esto vamos a ver qué significaba
que no tenía una masa que importara en el movimiento, no tenía la polea una aceleración angular que tuviera que estar relacionada con un torque neto, porque no nos importaba que la polea tuviera, por ejemplo, dos tensiones distintas en cada lado, porque de todos modos no tenía aceleración angular, porque para nosotros la polea era ideal, pero en la realidad los cuerpos no son todos ideales, y en esta última parte de cuerpo rígido es donde hacemos estas correcciones al modelo, incorporando, ya sea en la parte de modelos de energía, también las energías cinéticas, por ejemplo, de los cuerpos como una polea, una barra que está girando, y en la parte de dinámica, en el cálculo de los torques, nos va a importar ahora esa ecuación de la suma de torques. Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es ya como perfeccionando el modelo, que lo vimos en detalle en la mitad del curso y en la parte, más o menos en la clase número 15, 14, después de, o justo en la mitad del curso, pero ahora incorporando esta idea. Y lo que vimos un poco, ¿cierto? Que el punto de unión que teníamos nosotros para un cuerpo rígido, esto es de la presentación que vimos la semana anterior, por ejemplo, los puntos del cuerpo, todos van a tener, si están haciendo un movimiento de rotación, van a tener aceleración radial, aceleración centrípeta. Por ejemplo, teníamos este caso donde había aceleración solamente radial. Acá el vector rojo, por ejemplo, una barra, si este era un pivote, estaba girando, y nos dábamos cuenta que cada punto tiene distinta magnitud de aceleración, porque están a distinta distancia del eje de giro, y esta aceleración siempre dependía de el cuadrado de la velocidad partido por el radio, o dependía también del omega al cuadrado en ese instante multiplicado por R. Entonces, cada punto tenía distintas aceleraciones lineales, ya sea la tangencial o radial. En este caso, por ejemplo, el primer ejemplo era cuando tenía rapidez angular constante, pero era más rápida, era mayor la velocidad, ¿cierto?, que estaba marcado en rojo para el punto que estaba más lejos. Lo mismo para la aceleración radial. Y también vimos un caso donde ahora el sistema tenía aceleración angular, me decía que giraba en un sentido antihorario, pero tenía una aceleración angular que esto hacía que fuera disminuyendo la rapidez ¿cierto?, la rapidez angular. Y por ejemplo acá aparecía el concepto de la aceleración tangencial, que también lo habíamos visto antes para una partícula, pero ahora también para cada punto del cuerpo dependía de la aceleración angular, que la podemos considerar constante para todo el cuerpo en este caso, como se indicaba en el problema, pero la tangencial depende del radio, y el radio era mayor mientras más lejos estaba del punto de giro. Por ejemplo, acá vimos este caso donde la aceleración radial, el vector violeta también era más grande el de la punta, y también era más grande la tangencial, pero ambos tenían la misma aceleración, por ejemplo, angular. Entonces, en general, en los modelos de dinámica, y cuando metamos también el modelo de energía para los cuerpos rígidos, muchas veces vamos a trabajar más con estas variables, que son el omega y el alfa, que con la aceleración de cada punto. Eso nos permite unir, ¿cierto?, o tener algo en común para el análisis que vamos a estar realizando. Y también importante acá este concepto que aparecía, la energía cinética de rotación, que en lugar de tomarlo como una suma de las energías de cada punto, de cada partícula, tendríamos que considerar o dividir el cuerpo en un montón de pedacitos, y para cada uno tener claro cuál es su masa, la velocidad. Pero aparecía un concepto acá que llamábamos nosotros el momento de inercia, que corresponde a, para masas puntuales, una sumatoria de las masas por el radio al cuadrado, dependiendo este radio respecto al eje el que estemos considerando nosotros como el eje en torno al cual el cuerpo gira. Y este concepto nos permitía, por ejemplo, escribir la energía de rotación ahora en función ya no de la masa por v cuadrado, que era para una partícula, sino como un medio del momento de inercia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Era un instante específico. Obviamente este omega puede cambiar o puede mantenerse constante. Y siempre una expresión que también se medía en Joule, y el momento de inercia, para masas puntuales, nosotros lo consideramos como una sumatoria. Por ejemplo, si yo tengo un fierro, una barra con 2 o 3 masas, simplemente uno sumaba cada masa por la distancia al cuadrado, pero para los cuerpos rígidos había que pasar a una integral, y este momento de inercia lo podíamos nosotros ya deducir a través de una sumatoria, una integral,
y podíamos tener ya expresiones que eran más o menos estándar para los diferentes cuerpos, pero todo dependiendo de cómo esté la masa distribuida y de cuál es el eje de giro. Y ahí teníamos algunas expresiones para la inercia del aro, mr cuadrado, para el disco, o un cilindro sólido, por ejemplo, que es más chica, mr cuadrado medio. Esto es porque claramente la misma masa, pero está distribuida más cerca, parte de la masa al eje de giro, y en este caso estaba todo al borde, y acá había un término medio para el disco que tiene dos rayos distintos. Y lo mismo para las barras, por ejemplo, ml cuadrado partido por 12, cuando el eje está al medio. Estamos hablando de barras homogéneas, o sea que esté la masa distribuida de igual forma en cada pedacito. Y cuando esto lo corríamos al extremo, nos quedaba un término de ml cuadrado partido por 3, cuando es una barra, ¿cierto? Una varilla que está pivotada en el borde. Y como herramienta auxiliar también vimos la semana anterior, bueno, acá estaban los términos para la esfera sólida, 2/5, y la esfera hueca, 2/3, porque acá también está toda la masa alrededor, a distancia mayor, en general, que la que está distribuida en forma homogénea. Y acá había un ejemplo en esta presentación que también la vimos, donde uno podía calcular el momento de inercia sumando, por ejemplo, la energía que aportaba cada uno de los, ¿cierto? Dependiendo del eje, cada una de las masas que estaban girando. Por ejemplo, en un cuerpo como este, no consideramos la barra, porque en este caso era despreciable, pero estas masas eran las que aportaban al calcular momento de inercia. Por ejemplo, en este caso, el primer caso, cuando el eje estaba en la esquina, o sea, como que esta varilla con las masitas está girando respecto a este eje, las que aportaban era la que está más lejos, que aporta 4 mr cuadrado, y la que está al medio aportaba 1 mr cuadrado, por lo tanto, esta suma nos daba 5. Y esta consideramos despreciable, ¿cierto?, el tamaño de esto comparado con la distancia en la que está la otra, por lo tanto, del punto de vista de la inercia, no la considerábamos en este modelo aproximado. Y por ejemplo, si este mismo eje lo corríamos al medio, nos daba una inercia más chica. Habitualmente la inercia más pequeña es cuando el eje pasa por el centro de masa. En este caso, estaría ubicado justo ahí en la barrita al medio, en donde está la masa puntual, y aparecía, ¿cierto?, este teorema que nos permitía, conociendo un momento de inercia, encontrar el momento cuando el eje estaba a distancia del eje que pasaba por el centro de masa, y en este caso, lo dice el nombre, ejes paralelos. O sea, es válido, por ejemplo, un problema como este. Un eje que está al medio y un eje que está al borde, pero ambos ejes tienen que ser de direcciones paralelas. No podría yo relacionarlo con un eje, por ejemplo, que estuviera en un ángulo distinto, o que fuera un eje, por ejemplo, que siguiera el mismo fierro. Entonces, más que nada, esto vimos un poco las clases anteriores, y trabajamos algunos problemas donde mirábamos el tema de la energía de rotación, también considerada como parte de los modelos. Esto están, recuerden, en las soluciones que les envié el otro día, así que no los vamos a ver en detalle. Pero, por ejemplo, en estos casos ya de energía de rotación, como los finales, siempre es importante trabajar primero o saber calcular el momento de inercia. En esta solución habían dos formas de calcularlo: uno calculándolo respecto al punto P directamente para ambas barras, o respecto al centro de masa. Y también teníamos casos donde a través del modelo de energía podíamos nosotros calcular, por ejemplo, en este caso, una varilla, y me daban información de dónde se soltaba, ¿cierto?, desde el pivote Q, desde la posición que se soltaba, y qué pasaba cuando pasaba por la vertical, cuál era la rapidez, ¿cierto?, del punto P que estaba en el extremo. Y recuerden, siempre que tengamos ejes fijos, lo que estábamos hablando, que la energía cinética la calculamos con la inercia respecto a ese eje de rotación, y ya no la calculábamos como un medio de mv cuadrado, porque la otra energía incluía la energía de cada punto como una sumatoria. Y obviamente acá el modelo de energía, ¿cierto?, es bastante similar a los modelos que veíamos en la primera parte, donde considerábamos, por ejemplo, una energía potencial en un momento que después disminuía, y esto generaba un cambio en la energía cinética. Y podía haber también algún elemento externo que hiciera disminución de energía. En algunos casos, obviamente, cuando se indique que no hay roce respecto al pivote, o que el sistema se mantiene con energía constante, no hay un elemento externo, por ejemplo un roce que actúe, también uno puede hacer ese supuesto.
Y el último ejemplo que estaba en esta presentación es el que tenía que ver con un disco que lo soltaban de una posición, una esfera, y la idea es hacer un modelo donde pudiéramos calcular la rapidez del centro de masa, pero cuando había bajado una altura h. Este lo voy a retomar porque me interesa para complementar algo que era lo último de ese día del tema de energía de rotación. Entonces, por ejemplo, si retomamos ese último ejemplo, de ahí vamos a ver la primera parte de la otra presentación. Recuerden que lo que vamos a ver después de torque igual y por alfa no lo evaluamos mañana, sí en el certamen de la próxima semana. Entonces, mirando un poco esta solución para este ejemplo que era el último de la presentación, lo que queríamos comparar nosotros era dos puntos cuando la esfera está a una altura h respecto a una posición final cuando ha bajado por este plano, que puede ser una pendiente variable, ¿cierto? Porque acá no lo vamos a calcular por el lado de aceleración, sino que por el lado de energía. Y lo que queríamos comparar era esta posición con una posición cuando ha bajado h. Recuerden que en los modelos de energía uno elige donde más convenga el nivel 0 para trabajar con menos expresiones. Por ejemplo, acá lo más útil era elegir el nivel de energía potencial igual a 0, por ejemplo, justo donde está la posición del centro de la esfera cuando ha bajado una altura h respecto al original. Por lo tanto, si en este punto teníamos 0 energía potencial, la única energía disponible es la cinética, no había elástica, y en el punto de acá, la energía solamente es potencial porque me están indicando que esto parte del reposo. Entonces, por ejemplo, este ya es un modelo muy parecido a lo que vimos en la primera parte, pero con la diferencia que hay que tener claro cuáles son las energías que vamos a ocupar acá. Por ejemplo, si esto fuera un carrito, uno podría decir energía potencial, MGH, igual a mv cuadrado partido por 2, y llegábamos por ese camino y por cualquier otro, considerando que no tuviéramos roce, obviamente, a una velocidad a raíz de 2GH, como si esta esfera hubiera caído verticalmente. O sea, no da lo mismo el camino. Pero cuando tenemos sistemas con rotación, y además tenemos rotación y traslación, como este caso, vamos a tener que tomar en cuenta esta energía cinética, pero considerando dos expresiones complementarias. Porque está claro que acá tenemos cinética, pero la pregunta es cómo la expresamos. Entonces, lo que vimos también un poco hablando hace más de como una semana, cuando tenemos un sistema que presenta este movimiento de traslación y además tiene un movimiento de rotación, o sea, imaginémonos cualquier rueda, cualquier pelota que esté girando, vamos a tener que tomar dos tipos de energía. Cinética de traslación, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, como que el cuerpo se moviera como una partícula tal como la vimos en la primera parte del curso, pero hay que tomar en cuenta que también hay energía de rotación respecto al eje que pasa por su centro, como en este caso la esfera, que es el eje en torno al cual está teniendo un movimiento de rotación. Entonces, por ejemplo, ya no nos queda la expresión de la energía solamente mv cuadrado medio, o el inercia por omega al cuadrado, sino que deberíamos sumar las dos, pero el movimiento, para que podamos tener un cálculo coherente, ¿cierto? Tiene que haber alguna relación entre el omega y el v, porque me podrían dar simplemente que el cuerpo rueda, que además el cuerpo está trasladándose, pero podría ocurrir que este rodamiento fuera completamente no relacionado con la traslación. Por ejemplo, imaginarse una rueda que estuviera patinando. Imagínense que miráramos una rueda que a través o con respecto a un eje estuviera girando como la rueda de un vehículo, pero lo estuviera haciendo en una parte donde no hubiera suficiente roce. Y esto hubiera ocasionado, ¿cierto?, que ese roce, que en el caso de la rotación nos permite que haya la combinación de estos movimientos en forma de que la velocidad yo la puedo relacionar con el omega, podría ocurrir que el cuerpo no se trasladara casi nada, pero estuviera dando hartas vueltas, estuviera, como uno dice, entre comillas, patinando, y obviamente no podríamos relacionar el V con el omega. Entonces acá es importante cuando encuentren este término, lo vimos ya el otro día, lo vamos a recalcar ahora, si hablamos con cuerpo rueda sin resbalar, es esta condición, que justo el punto que está en contacto tiene velocidad cero, y ese es un punto que no es el mismo siempre, sino que ese punto va pasando cada vuelta una vez por el punto de abajo. Entonces a todos los puntos nos dimos cuenta que
les va a tocar pasar por ahí en algún momento de la vuelta, y si miráramos un corte de un disco, una esfera, trasladándose y además rotando respecto a su eje, estos vectores rojos representarían la traslación de todos los puntos del cuerpo, como si esto fuera simplemente un círculo que se mueve en una dirección cualquiera. Estamos imaginando acá que esto se mueve en una superficie horizontal, pero además, si el cuerpo estuviera solamente girando, o sea, el puro disco girando, pero no estuviera moviéndose, tendríamos estos vectores para la línea marcada con la línea punteada que pasa por el centro. Y en realidad, mirado desde afuera, este cuerpo, el movimiento que experimenta, la rotación más la traslación, es como los vectores verdes. Y este punto es el que comentaba yo, que tiene que tener velocidad cero, porque es la suma de la de traslación con la velocidad de rotación. Entonces, debido a la rotación, cada uno de estos vectores violeta se calcula como el ómega por el radio que tiene respecto al eje. Si miramos el punto de abajo, por ejemplo, tiene velocidad para atrás, pero el R es el mismo, obviamente, de la rueda completa, y al tener esta relación, que la velocidad del centro de masa yo la puedo obtener como el ómega por R, estaríamos sumando dos velocidades con direcciones opuestas, igual magnitud, y esto generaría que este es el punto que uno llama el punto de contacto, pero es un punto que te toca pasar en cada vuelta una vez por ahí. Y esto es importante porque cuando tengamos sistemas con poleas, sistemas que están girando, además están, por ejemplo, trasladándose, podemos, aparte de relacionar el B con el omega, también podemos relacionar el A con la aceleración angular, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Entonces, como conclusión en esta parte, uno ya tenía que tomar en cuenta dos términos de energía, y por ejemplo, la inercia es una propiedad del cuerpo, en este caso 2/5 de mr cuadrado, y ocupando esta relación de omega con R, y por ejemplo, si yo quiero dejar toda la expresión acá en función de la velocidad del centro de masa, aquí me falta un término que faltaría el subíndice C sub m, uno puede llegar a una expresión con una sola variable, por ejemplo, desconocida para este modelo, que sería la velocidad del centro de masa, y un factor 1/2 acá, un factor 1/5, que se simplifica acá, y por ejemplo ahí uno recién puede ocupar el modelo de igualar la energía, considerando que la energía arriba es igual a la energía cinética acá abajo, siempre que no hubiera algún agente externo que quisiera perder energía. En este caso, por ejemplo, aunque haya roce, para que esto ruede sin resbalar, este roce no produce trabajo negativo porque no hay un deslizamiento. Es como que estuviera instantáneamente el punto de contacto con velocidad cero, por lo tanto no está resbalando. Por eso uno puede considerar, siempre que tengamos esta condición de rodar sin resbalar, uno puede considerar, ¿cierto?, que el roce no haría trabajo. Y esto nos permitiría, por ejemplo, para este caso, llegar a una deducción de que la velocidad era un factor raíz de 10 partido por 7 por raíz de G, obviamente el GH dentro de la raíz, pero dependía del momento de inercia. Por ejemplo, si en vez del disco hubiéramos, o sea, en vez de la esfera hubiéramos puesto un disco de mismo tamaño, la única diferencia es que el momento de inercia ahora ya no es 2/5, sino que es 1/2, y al reemplazar en esta ecuación este factor raíz de 10 partido por 7, que es 1,40 y tanto, mirado dentro de la raíz, acá se hubiera convertido en un factor raíz de 4 partido por 3, que es menor. Y esto es por efecto que esta inercia es mayor que la otra, entonces como que no va a ir tan rápido abajo cuando tengamos la inercia mayor aún. Si el cuerpo no tuviera inercia, por ejemplo, fuera una partícula, no tendríamos esta energía de rotación, y este término hubiera sido raíz de 2GH la velocidad. Entonces, esto es un poco parte de lo último que vimos la otra semana, pero tiene que estar bien clarito ahora desde el punto de vista del tema de la energía. Vamos a ver después algún modelo donde obviamente la energía cinética y la potencial no se van a mantener constantes, porque pueden haber otros efectos como una fuerza extra que esté haciendo trabajo, ¿cierto? Y eso es parte de los ejemplos que ya vamos a ver en detalle ya en las siguientes clases de la próxima semana. Entonces, esto es un poco lo que habíamos visto y que le envié el otro día, ¿cierto?, como material de la semana anterior. Entonces, ¿qué es lo nuevo que vamos a partir viendo ahora, y lo vamos a terminar en detalle con los ejemplos complementarios del día martes? Bueno, esta es la otra presentación que está disponible. Como les digo, esta dinámica de cuerpo rígido no se evalúa mañana, pero sí en el certamen de la próxima semana. Entonces, tal como en la parte de nosotros que trabajábamos en la parte de dinámica para partículas, la ecuación que más ocupamos muchas veces en cualquier modelo era la ecuación donde
relacionábamos la fuerza neta, o sea, toda la suma de fuerzas sobre un cuerpo en la dirección que consideremos nosotros que el cuerpo tiene aceleración, la relacionábamos con la aceleración a través de este factor que era la masa. O sea, para nosotros, si al mismo cuerpo le aplicábamos una fuerza y se la aplicábamos a un cuerpo de la mitad de la masa, llegábamos a deducir que la fuerza neta igual iba a provocar una mayor aceleración mientras más masa tuviera. O sea, perdón, una mayor aceleración mientras menor masa tuviera. En el tema de la rotación, ya lo vimos en la parte de energía, no todos los puntos tienen la misma aceleración. No todos los puntos tienen la misma aceleración ni tangencial, que es la que nos va a interesar acá, y tampoco tienen la misma aceleración radial. Entonces, desde el punto de vista de la aceleración tangencial, podríamos relacionarla nosotros con esta aceleración que llamábamos la aceleración angular. Recuerden que esto se mide en radianes partido por segundo al cuadrado. Y al momento de, por ejemplo, mirar varios pedacitos de este cuerpo que va a tener una cierta rotación. Un cuerpo rígido se refiere a una barra, un disco, ¿cierto? Estamos considerando nosotros esta cruz que está en medio como el eje de rotación. O sea, esto es como que tuviéramos un disco y le estamos aplicando varias fuerzas en distintos puntos a cada pedacito del disco para provocar que este cuerpo tenga una cierta aceleración. Y en este caso, por ejemplo, el torque neto, recuerden que lo calculábamos en función del producto cruz o en función del radio por la fuerza perpendicular. Uno podría decir que la suma de todos los torques netos, esto es un modelo más o menos cierto idealizado, no estaba llevado a un caso concreto, yo la puedo obtener como el R por F, pero cada una de estas F uno podría suponer que era como la fuerza neta que está actuando sobre cada pedacito. Y volviendo a la segunda ley de Newton, ¿cierto? Uno puede decir que, mira, la fuerza neta para el pedacito 1 es igual a M1 por A1, para el 2, M2 por A2, hasta el Mn por An. Pero acá volvíamos a cómo relacionábamos la aceleración de cada punto con la angular. Y en este caso, cuando consideremos rotación de cuerpo rígido, vamos a considerar nosotros que todos tienen el mismo alfa o la misma aceleración angular. Y de esta forma, por ejemplo, volvíamos a esta expresión que ya la miramos en la presentación anterior, donde yo podía obtener una sumatoria de todas las masas por cada una de las distancias al punto donde está actuando esta, entre comillas, fuerza neta, y obtener una expresión en común para todos, pero que dependiera del alfa y del momento de inercia. Entonces, aquí un poco la forma cómo llegamos a esta ecuación que la vamos a ocupar bastante para el cálculo del torque neto para un cuerpo rígido, que lo relacionamos con el momento de inercia por esta aceleración angular que es común para todos los puntos. Ahora, ¿cuál es la lógica de esta ecuación? Que cuando trabajemos modelos con rotación respecto a un eje fijo, ¿cierto? O también con un eje que se esté moviendo, vamos a tener que, en primer lugar, tener claro cuál es el momento de inercia, que se calcula a través de una fórmula cuando tenemos conocido, por ejemplo, una expresión ya deducida para el momento de inercia de un cuerpo, o a través de sumar lo que aporta cada elemento del cuerpo que está girando a través de esta expresión de la sumatoria de las masas por R cuadrado, y teniendo cuidado con ocupar bien el teorema de los ejes paralelos. Pero la ventaja es que el alfa es una expresión común para todos. Por eso se ocupa esta corrección un poco al modelo de dinámica cuando tenemos ahora el movimiento de rotación respecto a un eje fijo. Entonces, hoy día vamos a trabajar dos problemitas. Este que es un problema para un solo cuerpo con una masita, y vamos a partir viendo un primer ejemplo un poquito más largo ya, donde ahora vamos a tener un sistema que va a estar formado por una polea y dos bloques, y vamos a calcular nosotros, tal como lo hicimos hace como 10 o 12 clases atrás con las leyes de Newton, por ejemplo, la aceleración, calcular la tensión en las cuerdas, pero con algunas pequeñas correcciones, donde lo que vamos a hacer es mejorar el modelo para que sea más real. O sea, si tomáramos en cuenta un modelo idealizado, nuestros resultados eran coherentes, pero si uno hiciera una medición a nivel de laboratorio, por ejemplo, se podría dar cuenta que en realidad no está pasando eso, sino que a lo mejor es un poco diferente la aceleración, y ahí es porque vamos a considerar algunos elementos como la polea, que ya no va a ser un simple elemento que nos cambia la dirección. También la polea va a requerir cierta
como llamamos, energía para que gire, va a requerir un torque neto para que pueda tener un alfa, y ese torque neto va a implicar, por ejemplo, que nos va a cambiar o ya no vamos a tener la misma tensión en cada lado de la cuerda. Entonces, esos dos ejemplos vamos a ver en la mitad más o menos que nos quede de la clase. Entonces, partamos mirando este. Fíjense que hasta ahora, por ejemplo, nosotros todavía no hemos ocupado nunca la ecuación suma de torque distinto de cero. Para todos los efectos, para todos los cálculos que vimos en las clases de equilibrio, decíamos la ecuación era la suma de torque igual a cero porque estamos asegurando que el cuerpo no gire. Una cuerda atada a una barra, una escalera apoyada en la muralla, varios ejemplos que se vieron en la tarea anterior. Por lo tanto, no nos preocupábamos del alfa ni del i porque el lado de la ecuación era cero. Tal como antes uno decía F igual M por A, pero cuando había equilibrio, el F, la sumatoria tenía que dar cero. Pero ahora sí que nos va a importar cuál es el torque, y el torque no va a ser cero cuando tengamos el cuerpo sometido, ¿cierto?, a las fuerzas que están actuando, pero tampoco vamos a tener una igualdad a cero, sino que vamos a calcular nosotros esta aceleración angular. Por eso que esta parte hablamos de la dinámica. La dinámica siempre trata de explicar el por qué se va a producir un cambio en la posición de un cuerpo, en este caso, por qué el cuerpo, por ejemplo, va a tener una aceleración. Entonces, este primer ejemplo es bastante cortito, lo que se refiere es que tenemos un disco homogéneo, esto ya me indica que el centro de masa está al medio, por lo tanto, el disco por sí solo no podría girar si lo dejamos en equilibrio, si lo dejamos puesto ahí, si le sacáramos la masa del borde, porque el peso del disco como resultante va a estar actuando ahí y el torque va a ser cero y llegaríamos a tener un problema donde la suma de torque sería cero y estaríamos en equilibrio. Pero a este cuerpo lo que hace que tenga un cierto giro es que le coloca una masa M en el borde. Esto, imagínense un disco que es la masa M distribuida en toda su superficie, un disco homogéneo, pero aparte le pegan una masa de igual tamaño, imagínense una barra, una partícula, una moneda, por decir un elemento, algo que tiene la masa toda concentrada, pero se le pega, se le suelda o algo se hace a una distancia R, y además me dicen que lo sueltan de esta posición cuando tiene un ángulo θ respecto a la horizontal. O sea, para un ángulo θ cualquiera, medido desde acá, ¿cierto? ¿Qué pasa con la aceleración angular? Entonces la idea en este ejemplo, les voy a mostrar acá el problema resuelto, es trabajar, ¿cierto? A ver, acá está, déjenme... Aquí está la... Denme un minuto para... A ver, algo más que se me... Ya, aquí lo tengo para compartir. Entonces, si miramos un poco la solución acá, como siempre la traje hecha para aprovechar el tiempo, lo primero siempre en un modelo, no siempre obviamente es imprescindible en los modelos completos si vamos a ocupar el diagrama de interacción, inventario de fuerza, pero fundamental es partir por este elemento que es el diagrama de cuerpo libre, que le ponemos una E al final para indicar que es extendido. O sea, aparte de las fuerzas que actúan, tiene que estar bien claro dónde actúan y en qué dirección, y aparte identificar el eje que nos va a interesar para el cálculo de la rotación. En este caso, recuerden que lo que queremos calcular ahora es la aceleración angular que va a tener en ese momento este disco cuando le colocamos una masa M fija en el borde. Esta masa se va a mover junto con el cuerpo, o sea, si esto empieza a girar, lo que va a tender a pasar es que no está en movimiento, está en reposo, pero si lo soltamos, nos vamos a dar cuenta que va a haber un torque que va a hacer que esto tienda a girar en dirección, en el sentido, podemos llamar, en el sentido horario, pero este torque tampoco va a ser fijo porque va a depender del ángulo que en cada momento esto esté formando y esto está pegado fijo al borde. Entonces ya tenemos un problema donde no podemos hablar de una aceleración constante para cada momento que esto se mueva, sino que va a depender
de la posición respecto a la cual estemos mirando. Pero si miramos el primer paso, que es el diagrama de cuerpo libre, bueno, interactúa el disco con la Tierra, por lo tanto tiene el peso. Este peso representa el peso de todo el disco. En la práctica el peso está en todo el cuerpo, pero desde el punto de vista de la dinámica lo consideramos nosotros como una fuerza que actúa en este punto que vamos a llamar el centro de masa. Y lo dijimos que estaba al medio porque el disco era homogéneo. Además el disco está unido, ¿cierto? Hay una fuerza interna que hay entre el disco y la masa, pero para nosotros el sistema completo es la masa más el disco. Y el peso de la masa sí que está directamente en este punto porque está actuando, ¿cierto?, justo donde está ubicada la masa puntual. Otra variante uno podría ser que dijera el centro de masa de todo el sistema está en un punto que va entre la línea del eje, entre el eje y este de acá, y como en este caso serían m iguales, podríamos colocar 2mg ubicados a la mitad del radio, pero también vertical. Del punto de vista de los cálculos es exactamente lo mismo porque el torque nos vamos a dar cuenta que va a ser igual. Entonces, si tenemos que dar un cuerpo libre extendido, aparte de las dos fuerzas peso, tiene que haber una reacción acá en el pivote porque el disco y la masa no están moviéndose verticalmente, sino que solamente pueden rotar, y vamos a colocar, ¿cierto?, en nuestra predicción una componente vertical y una horizontal. No podemos de inmediato decir que es solamente vertical o solamente una horizontal, ni podemos deducir exactamente el ángulo que forma con una posición, porque obviamente eso va a depender del momento, va a depender del cálculo que hagamos de la aceleración, y también recordar que en un movimiento circular también hay aceleración en la dirección radial y en la aceleración tangencial. Por lo tanto, estas componentes no las vamos a calcular en este caso, pero tienen, o podemos deducir claramente que una para arriba y una, por ejemplo, en esta dirección, pero podría ser para el otro lado también, dependiendo de la posición o del momento que me interese. Entonces, acá por primera vez vamos a ocupar esta relación de la inercia por el alfa igual al torque neto. Y torque neto tiene que estar claro que estamos trabajando siempre respecto al eje de giro, que en este caso es el punto que está acá al medio, y el momento de inercia tiene que ser también respecto a este punto. O sea, yo no puedo colocar cualquier inercia porque la inercia dijimos que dependía del eje de rotación. En este caso, el eje de rotación, si lo imagináramos, veríamos como un elemento, un fierro que estaría entrando en el plano de la pantalla que ustedes están mirando, o en plano de un papel si lo vemos en una hoja. O sea, lo que vemos es que esto puede girar, ¿cierto?, en cualquiera de los dos sentidos, pero no puede hacer otro movimiento más que ese porque del punto de vista de movimiento no puede subir ni bajar porque está este eje como ensartado en la muralla. Entonces, lo primero siempre es tener claro cuál es el momento de inercia. Y acá lo que yo estoy ocupando es calcular un momento de inercia como una sumatoria de lo que aporta el disco. Este mr cuadrado medio es el aporte del disco, porque es un disco homogéneo, ya lo tenemos en tabla ese valor, y lo que aporta la masa en el borde, que va a estar a m, esta masa m a una distancia r. Y una masa puntual siempre va a tener un término m por la distancia al cuadrado. Si ustedes ven acá, aporta más la masa puntual, aunque es igual a la del disco, pero la explicación es porque está toda ubicada en el borde, en cambio la del disco está distribuida desde este punto en forma homogénea hacia afuera. Y la ventaja es que este momento de inercia ya lo tenemos calculado y independiente del teta va a ser siempre igual, porque esta masa siempre está en el borde, independiente que pase por arriba, que pase por abajo, siempre está a distancia r. Y el segundo paso, bueno, si quiero calcular el alfa, es determinar cuánto vale el torque que va a estar haciendo todas las fuerzas que actúan sobre este sistema respecto al eje que es el posible eje de giro. Entonces, volviendo al diagrama de cuerpo libre extendido, lo que conviene muchas veces para el cálculo del torque, fijarse primero que hay varias fuerzas que no hacen torque. La fuerza que actúa sobre el eje, obviamente ambas componentes actúan ahí, no hacen torque. El peso del disco tampoco haría torque, por lo tanto, como decía hace un rato, si no tuviéramos la masa compuesta acá, si yo dejo este disco y le coloco ese eje y está todo bien equilibrado, o sea, no está desbalanceado nada, no debería tener un movimiento de rotación. Pero esto se produce porque sí hay un torque que provoca el peso de esta parte del cuerpo, que es la masita que está pegada en la punta, en el borde. Si hubiéramos tomado un solo peso,
hubiéramos tenido que considerar un peso actuando acá en la mitad, pero con la diferencia que el radio para el torque sería la mitad, y el peso sería el doble, pero numéricamente sería exactamente lo mismo. ¿Y por qué acá conviene descomponerlo? Uno también podría ocupar el diagrama de cuerpo libre tal como está, y diríamos que esto vale mg por ese brazo que está acá, que sería r por coseno, pero yo encuentro más claro entenderlo así. Una componente que va en la dirección del radio, el mg seno, ¿cierto? Si miramos acá por la geometría, si este es el ángulo θ que estoy mirando, y una componente del mg coseno que es perpendicular. Y de estas dos componentes, la que va a hacer torque es la componente que es perpendicular al radio, que es la componente que está identificada acá como el mg coseno, y el brazo de palanca para el torque sería este radio R mayúscula. Y este no haría torque porque iría en la misma dirección. Ahora, la dirección del torque va a ser la mano derecha, recuerden, si este es el eje, este torque que va a ser el mg coseno, va a ser en dirección, en este caso, sentido horario, y muchas veces lo llamamos esto negativa, ¿cierto? O que es un vector que va a estar entrando en el plano que estamos mirando nosotros como el plano respecto al cual esto se produce el giro. El eje, recuerden que el eje es perpendicular. O sea, claramente si el torque tiene esta dirección negativa o entrando en el plano, el alfa va a tener también esta misma dirección. Pero fíjense que depende del ángulo θ, o sea, si esto lo soltáramos en 20 grados, o en 0 grados, o lo soltáramos con la masa puesta justo acá abajo, el cálculo sería bastante diferente. Incluso si esto lo hubiéramos puesto con la masa pegada para este lado, de inmediato el torque hubiera sido en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque hubiéramos tenido obviamente un torque ahora en el sentido positivo y haría que esto acelerara para el otro lado. Pero lo más importante es que este torque es variable porque el θ va cambiando, porque claramente el θ es la variable que va a cambiar cuando hay un alfa. Al haber un alfa va a haber un cambio en la velocidad angular y obviamente va a cambiar la posición que esto se encuentre. O sea, este es un primer ejemplo, pero nos podemos dar cuenta de inmediato que el alfa, calculado en función de este torque neto, dividido por el momento de inercia, el 3 medio acá queda como 1,5. Se me simplificaba este término m que estaba puesto ahí como en base a la masa del disco y a la masa de la que está en la punta. Y por ejemplo uno llegaba a una expresión que sería un factor 2/3 de g por coseno partido por el radio. Dimensionalmente esto queda en metros partido por segundo al cuadrado partido por metro, queda en 1 partido por segundo al cuadrado, pero conceptualmente esto significa un alfa en radianes partido por segundo al cuadrado. Recuerden que el radian es adimensional al calcularse como el arco partido por el radio cuando ambos son iguales. O sea, este alfa, ocupando el g en metros partido por segundo al cuadrado, el radio siempre en metros, nos va a quedar entonces como una cantidad en dimensiones radianes partido por segundo al cuadrado. Y lo otro es lo que les decía hace un rato, que esta aceleración es variable porque va a depender del ángulo θ. Por ejemplo, la mayor alfa sería si el sistema lo soltáramos de θ igual a 0, o sea, el m puesto justo a la altura del eje, porque vamos a tener todo el peso haciendo torque, el peso de esta masa mg. Nos va a quedar mg por r. Si tuviéramos esta masa y dijéramos lo soltamos justo con la masa puesta en la misma línea vertical del eje, el sistema es lo mismo que no hubiera tenido la masa porque hubiera tenido mayor masa nomás, mayor peso, hubiera sido más grande la reacción, pero no estaría provocando torque, porque en este caso iría en la misma línea, ¿cierto?, del radio, no habría un torque neto. Y al revés, si lo hubiéramos pasado para este lado, el torque hubiera sido en la dirección opuesta. O sea, en este caso, este problema uno lo puede interpretar o entender como una especie de péndulo, si tuviéramos una cuerda con una masita, y recuerden que el péndulo se mueve de forma oscilatoria y haciendo que va y vuelve de la posición original, obviamente con cierta pérdida de energía en alguna parte, pero la aceleración también es variable. Entonces, claramente en este caso lo que decíamos, sí va a cambiar la dirección cuando pasa por la vertical, y también hay una reacción en el pivote que no la vamos a calcular acá, no tenemos mayores números y tendríamos que saber exactamente cuánto vale θ para calcular, por ejemplo, cuánto es la velocidad acá abajo, pero también esto no quita que tengamos reacciones, o la reacción acá tenga una magnitud variable y una dirección variable.
Entonces, este es un primer caso, este es un primer ejemplo, donde esta sumatoria de torque nos va a permitir a nosotros obtener ya una aceleración angular, que en este caso está todo con letras para que se entienda bien, pero dependiendo del ángulo θ que tenemos en esta parte. Entonces, este es un primer ejemplo, ¿cierto? Que después les envío en un correo a la noche esta misma lámina para que la puedan tener. Entonces, vamos a mirar ahora el segundo ejemplo que está para la clase de hoy, donde ya este modelo lo vamos a corregir un poquito, como les decía, estábamos mirando nosotros este caso con el torque hecho solamente por la masa que está pegada al borde. Pero ¿qué pasa cuando tenemos sistemas que están interactuando varios cuerpos? Ya no tenemos solamente el disco con la masa que siempre están iguales y hay una sola alfa que nos interesaba calcular. Por ejemplo, los típicos problemas de modelos de dinámica que vimos en las clases antes del certamen 1, estos eran los pasos que ocupábamos siempre en el modelo. Muchas veces partimos nosotros o les pedimos en las evaluaciones que partan desde el diagrama cuerpo libre. Los otros pasos se pueden saltar, pero son útiles siempre para ser coherentes con que no nos falten fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, hasta el momento nosotros considerábamos este término como una polea ideal. Uno dice, hay dos bloques. ¿Qué significaba una polea ideal? Nos daba lo mismo el tamaño de la polea y la masa, porque considerábamos siempre que las masas que se estaban moviendo, o la masa que se estuviera moviendo, podía ser solamente una acá, tienen un valor o es mucho más relevante lo que aporta esa masa que la polea a la cual está unida a través de una cuerda. Por lo tanto, no interfería un poco la polea en la aceleración que el sistema tendría, ni en la aceleración angular. O sea, la polea para nosotros era ideal, no que no girara, tenía aceleración angular, tiene velocidad angular en todo momento, pero del punto de vista de la sumatoria de fuerzas no la considerábamos nosotros en la construcción, ¿cierto?, de las ecuaciones de movimiento. Bueno, ¿qué pasa ahora? Este es el modelo que teníamos nosotros idealizado. Una polea cualquiera, por ejemplo, con dos cuerdas, y siempre en el modelo uno ponía la tensión y la tensión considerando que eran las dos iguales, pero desde el punto de vista de la dinámica de la polea, ¿cierto? Ahora nosotros nos vamos a preocupar que la polea va a tener aceleración angular. Siempre la tuvo, pero en la ecuación que ocupábamos nosotros decíamos, mira, la polea es ideal, por lo tanto la masa era pequeña, por lo tanto al no tener masa la polea, para nosotros su momento de inercia también era despreciable. O sea, para nosotros la polea era un elemento que el único efecto que provocaba era permitir que si esto gira para sentido antihorario, el alfa, el omega de la polea van a ser para acá, por ejemplo, el cuerpo de este lado baja y el de este lado sube, pero la tensión es la misma. Pero no nos preguntábamos, bueno, y para que tenga alfa la polea, tiene que haber un torque neto. Y desde el punto de vista de este cuerpo libre, si tomamos un torque neto respecto al pivote, sería cero, porque el R no haría torque, independiente que consideráramos el peso de la polea ideal, consideraríamos que pasa por este punto, no harían torque porque las tensiones serían la misma, no es que no exista tensión, sino que sería la misma tensión, pero el torque de este se anularía con el de acá. Entonces, ¿cuáles son las correcciones que me interesa que les quede bien clarito ahora en este caso? Bueno, en primer lugar, vamos a considerar el peso de la polea, aunque a lo mejor en el cálculo de la aceleración no lo vamos a usar, porque vamos a considerar que la polea está fija, pero también vamos a suponer que las tensiones, aunque sea la misma cuerda, son distintas a cada lado de la cuerda. O sea, para que pueda haber un torque neto distinto de cero, siempre estamos hablando de respecto al eje del centro, la tensión 1 tiene que ser distinta de la 2. ¿Y qué torque va a ganar? El que tenga la mayor tensión. Ahora, siempre también en las poleas nosotros vamos a suponer que el punto donde pierde contacto, obviamente esta cuerda aquí está dibujada como fuerza, pero la cuerda está unida, ¿cierto?, al borde de la polea, pero el punto en que la polea pierde contacto, deja de tocarse con la cuerda, siempre hay una dirección perpendicular entre el radio y la cuerda. Por lo tanto, para efectos del torque, siempre lo vamos a considerar como la tensión por el radio. Pero acá, por ejemplo, los dos torques van a ser distintos porque las tensiones tiran para lados diferentes
y, por ejemplo, T1 va a ser un torque que para nosotros va a ser positivo, y T2 va a ser negativo. La pregunta es, ¿para dónde va a tener el alfa? Todo va a depender qué tensión sea mayor, pero no pueden ser iguales. Por lo mismo, este modelo lo que estamos haciendo es como complicarlo un poquito el modelo. Y esta complicación es lo que está en rojo. O sea, ahora ya los problemas no van a ser con poleas ideales. Las poleas van a tener momento de inercia, van a tener obviamente masa, un radio, y van a influir en las ecuaciones de movimiento. El primer cambio es que en los diagramas de cuerpo libre, además tenemos que tomar en cuenta la polea, como lo estábamos mostrando recién, porque nos va a permitir calcular bien el torque, y vamos a tener también que hacer la predicción, aparte de la aceleración de los bloques, vamos a tener que hacer la aceleración de la polea, pero no la aceleración como un cuerpo que suba, que baje, que se mueva para arriba, para izquierda, para la derecha, sino que la aceleración angular de la polea. O sea, en la práctica es como si yo considerara un motor que empieza a girar. Un motor habitualmente va a tener un momento de inercia, y si yo quiero que el motor adquiera una velocidad angular, tengo que aplicarle un torque para que el sistema pueda adquirir, ¿cierto?, una aceleración angular. En la práctica, todas las maquinarias, todos los elementos tipo grúa, por ejemplo, mecanismos como los ascensores típicos de Valparaíso, uno no puede suponer que la tremenda eh, elemento, mecanismo que sube y baja, que permite que suben y bajen los ascensores, sea una polea ideal. O sea, para los que conocen, son estructuras metálicas que requieren un torque neto importante para que el sistema pueda funcionar. Entonces, primer cambio, hay que predecir la aceleración también angular. Además, en las ecuaciones de movimiento ya no me alcanza con la suma de fuerzas, porque voy a tener más variables de las que tendría solamente aplicando suma de fuerza igual a m por a. Debo incluir la suma de torques. Y también debo estar claro que si yo hago una predicción acá de esta aceleración lineal, tiene que estar conectada con la angular. O sea, si yo digo que este bloque acelera para abajo, este acelera para arriba, pero el alfa tiene que ser en el sentido, en este caso, horario. ¿Por qué? Porque obviamente la aceleración del borde de acá va a ser la misma que va a tener toda la cuerda y va a tener la masita abajo. Y la que tenga este para arriba, este punto la va a tener para allá. Entonces, estos son los cambios que uno tiene que hacer en el modelo. Más que complicar el modelo, es perfeccionarlo considerando lo que antes habíamos supuesto como despreciable, o que consideramos polea ideal. Pero en la realidad las poleas no van a ser ideales. Entonces vamos a terminar mirando este ejemplo, que incluye varias cosas del modelo, y es como un pequeño repaso ya de lo que vimos hace tiempo, pero con la corrección del modelo a través de incorporar la aceleración angular como una variable, y también las tensiones de las cuerdas que sean distintas. Entonces este problema, recuerden, alguna vez lo hicimos, pero con el supuesto que la polea era ideal. Estamos suponiendo un bloque de 2 kilos, ya me están dando una condición de movimiento inicial. Se está moviendo con 1 metro por segundo hacia la derecha. ¿Y esto por qué es importante? Porque para el efecto del roce va a tener importancia para dónde se mueve. Además, me dicen que está unido con la misma cuerda a otro bloque llamado Q, que tiene una masa de 3 kilogramos, y la cuerda va a pasar, ¿cierto?, por una polea no ideal. O sea, ya la polea tiene masa, y si ustedes comparan los números, la polea me dicen que es un disco de masa 2 kilogramos, o sea, equivalente al bloque de arriba, y que tiene un radio, en este caso no lo veo acá, de 10 centímetros. O sea, acá tenemos el planteamiento, ¿cierto?, de los datos, y la idea, bueno, ¿cómo llevamos esto al mismo modelo, pero haciendo los cambios que antes los considerábamos despreciables? Entonces, si miramos esto, lo voy a mostrar también acá en este Word, también después se los puedo enviar. ¿Cómo sería nuestro modelo? Bueno, aquí hay algunas que son fotos, otras que son... Bueno, ahí están los datos, ¿cierto? 2, 1, 3 kilos que está colgando. Acá está el modelo partiendo desde el diagrama de interacciones. Dijimos que el S es el que está arriba, el Q es el que está abajo, y el P va a corresponder, en este caso, a la polea. Por lo tanto, el que está colgando, el Q, dos interacciones nomás, con la cuerda
y con la Tierra la de tipo gravitacional. El cuerpo F, que está en la superficie de arriba, tiene 4 líneas: peso con la Tierra, contacto con el piso, el que no tiene el que está colgando, contacto con la cuerda y, bueno, son 3 nomás, pero esta después, como les digo, la separo en 2. ¿Y qué pasa con la polea? Bueno, la polea interactúa con el piso. En este caso, la interacción con el piso la podemos entender no como que está resbalando en el piso acá, sino que la polea está, obviamente, respecto al piso, apoyada en algún eje, algún sistema mecánico. Entonces, ese contacto, básicamente yo lo estoy entendiendo como lo que pasa en el eje, la reacción que va a aparecer ahí en el eje de la polea. Y además la polea va a interactuar, ¿cierto?, con la cuerda, pero en este caso de la cuerda, aquí, fíjense que me parece una pura línea, pero en la práctica la vamos a separar en 2 fuerzas, una por cada lado, que tiene, o sea, es como una doble interacción con la cuerda. Y obviamente con la Tierra, porque la polea ya no es un elemento ideal. Entonces, mirando en paralelo, ¿cierto?, los diagramas de cuerpo libre y el inventario de fuerza, el más fácil es el que está colgando. Este cuerpo de masa, el cuerpo Q, tiene 2 interacciones, y le vamos a llamar mg de la Tierra al cuerpo Q y T2 de la cuerda al cuerpo Q, por lo tanto, va a ser para arriba en este caso, y el peso vertical hacia abajo para este bloque que está colgando al lado. Para el otro cuerpo, estas 4 líneas yo las separo de inmediato o sea, estas 3 interacciones, consideramos la de la cuerda, la tensión 1, que tira para este lado, el peso vertical, y la interacción con el piso nos conviene separarla en 2, una que le llamamos normal, que es la de contacto perpendicular, y la fuerza de roce, que dedujimos que va hacia la dirección, en este caso hacia la izquierda, porque me dan este dato clave que el cuerpo, en el momento que yo quiero analizar, se está moviendo hacia la derecha. Obviamente recuerden que el roce siempre va en dirección opuesta a la dirección de la velocidad, cuando hay deslizamiento en una superficie. Pero fíjense, si miramos estos 2 elementos, nosotros antes no consideramos la polea, y nos alcanzaba con esto porque T1 y T2 eran iguales. Decíamos que la tensión de la cuerda era la misma, porque no nos interesaba el efecto que la polea tenía que tener un torque para tener aceleración angular. Pero en la realidad estas tensiones no van a ser iguales para que esta polea pueda tener un alfa, una aceleración angular, ¿cierto?, en el sentido que vamos a estar prediciendo. Entonces vamos a tener en los puntos que pierde contacto la cuerda directamente con el borde, no es que la cuerda desaparezca, la cuerda continúa, obviamente, por acá, pero en esos 2 puntos vamos a distinguir ahora esa interacción como 2 tensiones. Una que tira para allá, de igual valor que la que tira por este lado al bloquecito que está arriba, una que tira para abajo, de igual valor a la que tira para arriba al que está en la dirección vertical, y tenemos la interacción con la Tierra, el peso, y como el disco homogéneo, ¿cierto?, la interacción con el piso, en este caso con el eje, yo la estoy llamando como una fuerza F que actúa en ese punto. Obviamente acá no tiene mucho sentido separarla en 2 la F, aunque si quisiéramos hacerlo en detalle se puede hacer, pero al separar una pura F con un ángulo, esto nos indica que va a tener una componente obviamente horizontal y una vertical. Mirándolo desde el punto de vista de la polea como un elemento que solamente tiene rotación, está claro que tiene que haber una componente para el lado que me compense la tensión 1 y una componente vertical que anule, ¿cierto?, la tensión 2 y el peso. Por lo tanto, por eso uno puede intuir que va para allá. Entonces ya tenemos una complicación o una variación en el diagrama del cuerpo libre, a donde estamos considerando ahora 2 tensiones distintas y además el cuerpo libre de la polea. Pero ¿cuál es el paso clave? Bueno, una vez que tenemos el diagrama del cuerpo libre, además de predecir la aceleración de cada uno de los cuerpos, la cuerda es única, por lo tanto, todos los puntos de la cuerda tienen la misma magnitud de aceleración, tal como la tienen el cuerpo S y el cuerpo Q. Por lo tanto, me están diciendo que se mueve hacia la derecha y que este sistema tiene un cuerpo que está colgando. Es más o menos intuitivo pensar que, aunque tengamos roce, lo podemos comprobar después que nos va a dar un valor de aceleración positivo. La aceleración de este es para la derecha, la cuerda pasa por la polea y este cuerpo acelera hacia abajo. Pero la polea también va a tener
una aceleración que siempre la tuvo, pero antes no la considerábamos, pero lo que nos va a importar es que todos los puntos de la polea tienen distinta aceleración, ya sea radial o tangencial, distinta magnitud de dirección, pero lo que tienen en común todos los puntos, mirado el movimiento de rotación, es la aceleración angular que le llamamos el alfa, la que estábamos hablando, que podía ser en sentido horario o antihorario. En este caso, la coherencia tiene que ir por el lado que, si el A es para la derecha y este para abajo, esta polea está obligada a tener un alfa en este sentido, que lo podemos llamar nosotros el sentido antihorario, o sea, perdón, sentido antihorario negativo. Y si el sistema hubiera tenido, por ejemplo, si yo hubiera hecho una predicción para la dirección opuesta, por ejemplo, yo hubiera pensado que esto acelera para allá, por ejemplo, que lo estuvieran tirando aparte con otra fuerza, hubiéramos tenido que colocar todo esto al revés. La aceleración para la izquierda, para arriba, y para este en la dirección opuesta. Entonces acá volvemos a un punto bien importante cuando uno plantea las ecuaciones. Cuando uno elige ya una predicción de aceleración, por ejemplo, como en este caso, yo ya estoy eligiendo mi positivo para todas las ecuaciones. O sea, para la ecuación de este bloque, lo que tira para la derecha es positivo y lo que tira para la izquierda es negativo. Y en la otra dirección, el sistema queda en equilibrio. Para este, es positivo lo que tira para abajo, negativo lo que tira para arriba, y no tenemos más fuerza. Y para este, el torque que provoca aceleración en esta dirección es el que vamos a considerar positivo, independiente que para nosotros el sistema de referencia hubiera dicho, mira, el torque es negativo o positivo, pero ya yo me estoy jugando, me estoy comprometiendo con este modelo de aceleración angular en la dirección, en el sentido, ¿cierto?, horario como positivo. Entonces acá fíjense que esto que vamos a ver es lo mismo que uno hacía antes, pero con más ecuaciones. Por ejemplo, el paso número 5 era donde dice escribir las ecuaciones del movimiento. ¿Qué significa escribir las ecuaciones? Plantear para todos los cuerpos la aceleración de suma de fuerza igual m por a, además de las ecuaciones complementarias como las de equilibrio o la de la fuerza de roce, y para el cuerpo que es la polea, que es el nuevo, en este caso en nuestro modelo corregido, ya la ecuación de movimiento no va a ser F igual a m por a, en este caso, porque no, si consideramos la aceleración del centro de masa del disco sería cero porque está justo en el eje, pero la ecuación que me interesa es la ecuación del torque. O sea, en este caso, la suma de torque igual al momento de inercia por alfa. Entonces, si miramos acá está desarrollo de las ecuaciones, ¿cierto? Primer cuerpo sería el S. Lo que tira para la derecha sería T1 y lo que tira para la izquierda es R. Por lo tanto, me queda T1 menos R igual M por A. Pero metiendo acá las dos ecuaciones que son complementarias, como la ecuación del roce, si consideramos el roce igual al coeficiente que está dado como un dato, 0,2 por la normal, y la normal igual al peso, en este caso era 2 newton, o sea, 2 kilos, por lo tanto el peso sería 20, yo puedo despejar de inmediato el R conociendo su valor. Es una fuerza de roce cinético que tiene un valor de 4 en dirección hacia la izquierda, por lo tanto, la ecuación que voy a ocupar acá va a ser T1 menos R igual a 2 por A. O sea, T1 menos 4 igual 2 por A. Primera ecuación, no me sirve solamente esa ecuación porque tengo T1 y A como variable. Si miro el más fácil, el que está colgando, la única que tira para abajo es el peso y para arriba tira T2. Por lo tanto, me va a quedar mg menos T2 igual 3 por A, reemplazando el valor de mg por 30, menos T2, que es la tensión hacia arriba, me queda igual a 3 por A. Y llegamos a una ecuación donde apareció una nueva variable y una variable repetida. O sea, apareció en esta ecuación entre paréntesis la 2 como un término nuevo el T2. Si el modelo lo hubiéramos usado idealizado como lo hacíamos sin considerar el torque, hubiera sido T1 igual T2 y el sistema estaría listo. Hubiéramos sumado las ecuaciones y hubiéramos obtenido la aceleración 26 partido por 5. Pero ese modelo no es correcto porque no teníamos en cuenta el tema de la polea. Por lo tanto, esta es la ecuación que tiene que aparecer como nueva y en la que les pido que tengan harto cuidado cuando vean el tema del signo. Yo estoy prediciendo que la aceleración alfa es para acá. Por lo tanto,
si vamos al cuerpo libre, las fuerzas que hagan torque en este sentido, que para nosotros sería el sentido horario positivo, van a ser torque positivo, y las que hagan torque en la dirección opuesta va a ser negativo. Y si miramos las cuatro fuerzas que están actuando acá, hay dos que de inmediato salen de la ecuación de torque porque actúan ahí: el peso y la fuerza en el pivote. Pero lo que provoca que esto pueda tener un alfa son las tensiones en cada punto de contacto de la cuerda con el borde del disco, que en este caso es la polea. Y como decíamos que el alfa para nosotros es positivo para acá, T2 va a ser torque positivo. Dijimos que en las poleas siempre era perpendicular el radio, ¿cierto?, al punto de contacto de la cuerda. Por lo tanto, este torque es T2 por R, y para nuestro sistema de referencia, nuevamente repito eso, es positivo. Pero el torque que es negativo es el que provoca la otra, la tensión que llamamos T1, que está unida o que está en contacto en este punto con la polea, y este torque va a ser negativo, pero también va a ser de magnitud, por un ángulo de 90 grados acá, T1 por R. O sea, si llevo esta ecuación de torque a la ecuación de suma de torque igual I por alfa, nos va a quedar T2 por R, aquí está agrupada, ¿cierto?, con un paréntesis, T2 por R menos T1 por R. Por eso que requerimos que sean distintas las tensiones, porque si fueran iguales, no tendríamos torque, y obviamente volvíamos al modelo ideal donde no había alfa. El alfa también dijimos que se puede relacionar con la aceleración que tienen estos dos cuerpos. La polea, al estar girando, ¿cierto?, por cada vuelta que da la polea, cada uno de estos bloques va a bajar el equivalente a un perímetro. Este se mueve hacia la izquierda, un perímetro, y lo mismo con las velocidades y las aceleraciones. Por lo tanto, esta cuerda nunca se va a alargar ni se va a cortar. Lo que va a pasar es que, al estar en contacto con los bloques y con la polea, va a permitir obtener una relación entre el alfa y la aceleración de cada uno. Nuevamente, esta es una ecuación, acá están dibujados los vectores, ¿cierto? Este es un vector entrando, pero esta ecuación que yo estoy planteando acá es una ecuación que me relaciona las magnitudes. O sea, yo podría decir que la aceleración de cualquier punto que esté al borde de la polea es la misma que tiene toda la cuerda y el bloque F y el bloque Q. Claro que son en direcciones distintas. Pero al obtener este A igual a alfa por R, me permite que de las 5 variables que yo podía ver acá en esta ecuación, teníamos las dos tensiones, la aceleración, teníamos el alfa, ¿cierto?, también metido acá, y reemplazando el momento de inercia. En este caso, ¿cómo calculé el momento de inercia? Dijimos que la polea era un disco de masa 2, radio al cuadrado, partido por 2 y multiplicado por este alfa. Y fíjense que en este problema el R no tuve ni que reemplazarlo porque aparece metido en todos lados. Aparece en el brazo de palanca el torque, en el cálculo del momento de inercia, y reemplazando el A partido por R por el alfa, se va a simplificar nuevamente y llego a una ecuación que tiene las mismas dimensiones físicas que las ecuaciones de la sumatoria de fuerzas para los bloques que estaban bajando y el que se está moviendo a la derecha. O sea, en este caso me hubiera quedado T2 menos T1, reemplazando el 2, simplificando por el 2, ¿cierto?, el alfa. Llego a una tercera ecuación que me dicen que T2 menos T1 es igual al valor de la aceleración. O sea, más largo el modelo, más complicado, pero relacionando bien las variables angulares, como son el alfa con el A, que es la aceleración lineal. Y lo mismo cuando veíamos después, o esto lo habíamos visto en la parte de la energía, ¿cierto?, con el omega relacionado con las velocidades, llegamos a un sistema que es coherente al momento de resolver. Y ahora viene el último paso que uno ocupa de resolver el sistema de ecuaciones. En este caso, en lugar de dos variables, tenemos tres, T1, T2 y la aceleración. Una cuarta variable sería el alfa, que la podemos despejar de inmediato acá, cuando calculemos el A. Y sumando las verdes, por ejemplo, viene este paso de calcular, revisar inconsistencias, y acá nos vamos a encontrar con una ecuación que, sumadas, por ejemplo, las tres, es bastante simple nuevamente porque se me dan los T. Fíjense que están colocados obviamente con los signos coherentes a la predicción. Y al lado derecho me aparece 2A, 3A, y aparece este A que viene de la ecuación de suma de torque. Este A aparece al reemplazar ahí. Y, por ejemplo, nos va a dar que la aceleración es 26 partido por 6. O sea, 4,3 metros partido por segundo al cuadrado. El alfa
en la misma aceleración del borde dividido por el radio, o sea, me da 43 radianes partido por segundo al cuadrado, y las tensiones nos dan valores distintos que obviamente tienen que ser coherentes con lo que estamos calculando, aproximadamente 17, la tensión de la cuerda que está unida al bloque, o sea, la tensión en el lado de la cuerda que está unido al bloque Q, y T1 igual a 12,7 en el lado que está unido a el bloque S. Pero claramente la tensión es variable, ¿cierto?, en toda la cuerda. Ahora, suponemos obviamente que en el pedazo que está en contacto con la polea, la cuerda es de masa despreciable y se mantiene esta tensión igual, pero en la parte que se va a producir la variación del torque, o sea, de la tensión, es en la zona que tiene contacto con la polea. Y si miramos con la predicción que hicimos, estaría correcta porque T2 es mayor que T1. Y esto significa que la tensión 2 va a hacer un torque en esta dirección de mayor magnitud que el que haría T1 y sería coherente con un alfa en esta dirección. O sea, si uno reemplaza en estas ecuaciones, llega a la deducción de que es coherente, ¿cierto?, que T2 sea mayor que T1, igual a I por alfa, y ahí obtener el valor de la aceleración. Y en este caso, por ejemplo, nos da resultados distintos a que hubiéramos usado un modelo ideal como lo hacíamos en el caso que consideramos la polea ideal. Porque, por ejemplo, si hubiéramos considerado la polea ideal, estas ecuaciones me hubieran quedado, en vez de T1 y T2, me hubieran quedado T y T. Al momento de sumar, esta ecuación no hubiera existido y hubiéramos tenido 26 igual 5A. No hubiera dado un valor distinto. 26 partido por 5, que hubiera sido más grande. Pero T1 hubiera sido igual a T2 porque lo hubiéramos considerado, ¿cierto?, que la polea no tenía momento de inercia. Por lo tanto, aunque tuviera aceleración angular la polea, esto hubiera sido válida, con un número distinto, obviamente. No podríamos haber tenido tensiones distintas en cada lado porque la polea no tenía inercia, por lo tanto, no era necesario que fueran diferentes esas dos tensiones. Entonces, este es un poco el modelo, tal como lo vimos, ¿cierto?, en la parte inicial del curso, en la parte de dinámica, pero ahora con las predicciones, o considerando, además de las predicciones de aceleraciones, que también la polea ya no es un elemento que no tenga importancia. Tiene que haber torque para que la polea pueda tener aceleración. Entonces, después les envío este archivo en PDF, revísenlo bien, vean bien los cálculos, ¿cierto? Y dense cuenta que hay que ser bien cuidadosos en esta parte, especialmente, con las predicciones, y que estas predicciones sean coherentes con el planteamiento de la suma de torques, por ejemplo, y eso nos va a llevar a un resultado adecuado, ¿cierto?, si trabajamos bien con los números. Pero cuidado con esto de, no porque yo elija el sistema con aceleración para acá y este para abajo, y este alfa es negativo, no tengo por qué meterle un valor, un menos acá, sino que yo elijo que mi torque positivo es el de T2 y el negativo el de T1, porque es coherente con esta predicción que estamos haciendo. Ok, pues entonces, ¿qué nos queda como contenido o como tema para ver en detalle? Bueno, el día martes vamos a ver en detalle ya algunas de las problemas que están en esta misma presentación, ¿cierto? Hay ejemplos, este ya lo resolvimos. Hay un caso donde hay un cuerpo que está girando aparte de estar rotando, como un elemento que está, o sea, que está bajando aparte de estar rotando, como una especie de un yo-yo que está colgado arriba. Y hay algunos casos como esto mismo que vimos en las clases anteriores, pero ahora ya no queremos preguntar velocidad angular, sino que queremos ver cuál es la aceleración dependiendo de las posiciones en las cuales esto está originalmente. Y también hay otro problema ya con una polea, ¿cierto?, con un bloque al cual se le aplica fuerza, y también comparar, por ejemplo, qué pasa con varias variables, en este caso, cuando tenemos sistemas que están girando y que están rotando. O sea, especialmente a lo que voy, que la clase del martes va a ser como la última clase ya en detalle de la solución de ejemplos, de ejercicios de esto de rotación, y la clase del próximo jueves va a quedar ya como clase de dudas, consultas y repasando. Recuerden que en la prueba 2 entra desde trabajo y energía en adelante. O sea, todo lo que es modelo y toda esta parte de rotación. Pero comparado con el último semestre, el concepto de cantidad de movimiento angular no lo vamos a alcanzar a ver en detalle en clase, por lo tanto, de haberlo visto, lo hubiéramos revisado recién el próximo martes, jueves, miércoles, jueves. No tiene sentido, obviamente, que lo consideremos en la prueba, pero va a estar el material disponible para quienes deseen revisarlo con más detalle. Ok, pues, quedamos hasta acá entonces. Dudas, consultas, cualquier cosa me contactan vía correo.
y nos vemos entonces ya el día martes. Recuerden que el control mañana es el mismo horario en que están inscritos y ahí tienen que estar conectados. Hay un instructivo publicado en el mismo formato del control que tuvimos hace 2 semanas, recuerdo, o hace como 3 semanas, el control número 3. Chao, profe, gracias. También. Chao, profe, cuídese, gracias.